Esta palabra te dará poder, te dará unción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria, un aplauso para Cristo. Aleluya. Aleluya, poderoso Jesús. Bajo el tema escapa del pecado, dígaselo a su hermano. Bajo el tema escapa del pecado, díselo a tu hermano, poderoso Jesús. Este tema se explica por sí solo, Dios mío. Porque el Señor es más que misericordioso con nosotros y no nos viene a señalar en esta mañana, sino que el tema se explica por él solo. Escapa del pecado, o sea, nos está dando una solución de cómo nosotros poder escapar de la garra del diablo. Pero no solamente cómo nosotros podemos escapar de la garra del diablo, sino llenarnos de los instrumentos y de lo que tenemos a mano para poder traer las almas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque en Judas capítulo 1 versículo 7 nos habla bien claro que el trabajo del creyente es arrebatarle, aleluya, las almas de la garra del diablo. Pero hay una iglesia callada, conformista. Hay una iglesia que solamente quiere ser salva. No, esto no termina aquí. Tú tienes que desear ser salvo, pero también tienes que desear y entender que por medio del evangelio tú llegaste a los pies de Cristo, que por medio del evangelio hoy tú estás gozoso, que por medio del evangelio tú sientes poder. ¿Cuántos levantan la mano y adoran a Dios? ¿Cuántos han entendido que las almas para Cristo son importantes? Alabado sea Dios. Ahora la Biblia nos enseña, aleluya, algo bien central, algo que en la escuela nos enseñamos como la idea central. La idea central de la Biblia dice que Él nació, dice que Jesús murió, dice que Jesús resucitó, pero dice algo que ha turbado al diablo, que es que Él volverá. Alabado sea el Dios. El diablo está turbado porque Él ha cumplido 3 promesas. Nació, murió, resucitó, pero falta la más importante, la que volverá. Y el diablo está turbado, pero eso le da fuerza a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a ser más íntegros. Eso nos ayuda a nosotros a serle más leales. Eso nos ayuda a nosotros a estar en obediencia. Yo siento la presencia de mi amado. Eso nos ayuda a nosotros a caminar por fe. Alábalo si puede. Aleluya. Mientras hay alguien que nos está acechando, mientras hay alguien que quiere vernos derrotados, aleluya, hay algo que dijo el Hijo de Dios, que fue que volvería. Alaba la gloria de Dios. Yo me imagino el diablo escondido en una esquina cuando él le dijo a los discípulos: oye, hijo mío, es menester que yo me vaya, pero venga contigo el Consolador. Y le dijo: yo voy a morir, pero escúchame bien, al tercer día yo voy a resucitar. Eso turbó al diablo, eso lo volvió más loco de lo que es. Dios, se me está acabando el tiempo, tengo que robarme las almas, porque oye, tengo miedo y no quiero ir solo. Dios mío, aleluya. El diablo anda turbado, pero más sin embargo el diablo anda turbado, pero el creyente debe estar gozoso. El creyente debe estar confiado. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, como te dije, a que nosotros tengamos el deseo de ser fiel, íntegro y obediente, pero sobre todo caminar con fe. ¿Por qué? Porque Él dijo bien claro que este evangelio consiste no de vista, sino de fe. Ay, papá. Aleluya. Poderoso Jesús. Y la muerte de Jesús significa, según Juan, aleluya, significa que consumó la obra que fue confiada. Aleluya. O sea que Jesús vino a consumir la obra que el Padre le confió a Él. ¿Por qué? Porque el Padre no lo obligó, no. Él levantó mano y dijo: heme aquí, mándame a mí. Yo voy a morir por un pueblo que yo amo. Yo voy a morir por un pueblo que nació para ser vencedor. Yo voy a morir por un pueblo que es más que vencedor, dice mi palabra. O sea que Cristo tenía una responsabilidad que fue confiada por el Padre. Él le demostró integridad, Él le demostró fidelidad, Él le demostró obediencia.
como cumpliendo y consumando ay Dios mío, la meta que le puso el Padre. Ahora nosotros como creyentes también tenemos una meta. Dice la Biblia que nosotros somos llamados a ir por todos los rincones del mundo y predicar el evangelio de Cristo. Yo no sé cuánto aquí necesitan un ministerio para decirle a una alma: te ama Cristo. Yo no sé cuánto aquí necesitan un ministerio para decirle a alguien: hay alguien que te libera de los vicios. Alaba la gloria de Dios. Hay alguien que murió por ti, que murió por mí. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que Él no vino para los que estén sanos, sino que Él vino para los que estén enfermos. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Alábalo si puede. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Dice que fue enviado como propiciación por nuestros pecados. Dice que quitó el pecado para siempre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero más sin embargo te trae un tema que dice: escapa del pecado. Pero dice la Biblia que Él no quitó todos nuestros pecados. O sea, te dije desde un principio que hay una palabra que turbó al diablo, que Él regresaría. Y eso lo que tipifica es que cuando Él regrese va a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Por ende, si el diablo le turbó, a ti también te tiene que preocupar. Te dará fuerza, pero te pondrá íntegro. Te dará fuerza, pero te pondrá leal. Te pondrá ser, ay papá, obediente ante Él. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Amado, nosotros los creyentes debemos siempre recordar que nosotros, antes de chocar con Cristo, estábamos en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero que nosotros éramos unos pecadores, pero sin arrepentimiento. ¿Se oye o no se oye? Nosotros estábamos por el mundo pecando, pero nunca veníamos al arrepentimiento. Alaba la gloria de Dios. Por eso debemos recordar: tan pronto decimos seguir a Cristo, somos nosotros criatura nueva. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que cuando tú pasas y aceptas a Cristo, tú te conviertes en criatura nueva. ¿Cómo? Tienes que tener una mente de Cristo. ¿En qué consiste? ¿Dónde es que está el poder del diablo? El poder del diablo está en la mente. Por eso yo recuerdo y tengo de testigo a mi esposa y el pastor que me ungió, que me dijo: oye, tienes un ministerio evangelístico, pero tu guerra será aquí, tu guerra será en la mente. Alabado sea la gloria de Dios, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que tú quieres, y así pasa por cada uno de ustedes. El diablo le trabaja en tu mente. Como tú ves los hijos tuyos en la perdición, tú no quieres venir a adorar a Dios. Como tú no tienes trabajo, crees que Dios te ha dado la espalda. Como posiblemente no tiene alimento de la nevera, crees que Cristo no está contigo. Pero que Él le dijo a ellos: oye, este evangelio no es por vista, este evangelio es por fe. Yo soy la pan, yo soy el agua, yo soy la fuente de vida. Aleluya. O sea que la palabra es clara. Éramos pecadores sin arrepentimiento. Hoy en día somos pecadores, pero con arrepentimiento. ¿Cuántos saben eso? Habrá un inocente en el pueblo de Dios que cree que mientras Cristo todavía no nos hemos buscado somos santos. No, tenemos que buscar ser santos como el Padre que está en los cielos es santo. Pero tienes que recordar que todavía tú continúas siendo un pecador, pero un pecador con arrepentimiento, un pecador que tiene un Espíritu Santo que te redarguye cuando dice las cosas mal, un Espíritu Santo que te redarguye cuando tú le fallas a tu hermano, un Espíritu Santo que te redarguye cuando no habla la verdad. Alaba la gloria de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Anhela el Espíritu Santo para que nos redarguya. Escapa del pecado. Bueno, vamos a dar un aplauso a Cristo, poderoso Jesús. Por eso fue que Pablo, escúchame bien, le dijo a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Aleluya. Tenemos que entender que cuando los amigos llegan y se convierten,
Es un proceso de formación. Sí, todos pasamos por eso. Pero cuando un amigo llega con una mente positiva, sabiendo y entendiendo algo sencillo: yo vine a Cristo, soy nuevo. ¿Qué es nuevo? Yo no hago lo que el mundo me devenga. Yo no hago lo que el mundo me devenga. Yo no te caigo en la demanda del mundo. O sea, yo someto mi carne como por medio de oración. Yo someto mi carne como por medio de ayuno. Yo someto mi carne por medio de vigilia. Pero sobre todo someto mi carne sabiendo que hay que poner a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a ti mismo. Alaba la gloria de Dios. No es difícil entender el deseo de Dios con nosotros. Te acepto que es difícil cumplirlo, pero entenderlo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que entender, aleluya, que somos criaturas nuevas. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Oye, aquí somos seres humanos. Pongamos un ejemplo que se te zafó una palabra soez. ¿Qué tú tienes que hacer? Bueno, Señor, perdóname. Perdóname porque fallé. Soy humano, perdóname. Y sabe lo que Él hace: escudriña tu corazón. Y sabe que si tu perdón es genuino, Él no lo echa fuera. Si sabe que tu corazón es genuino, automáticamente te perdona. Y ahí vuelve el diablo y se turba. Y dice: bueno, este hombre está peor que yo, pero recibe perdón. Lo que pasa es que el diablo te odia porque tú recibes continuamente perdón y misericordia. Mas sin embargo él, aunque quiera, no tiene perdón. Aleluya. Bueno, predicador, dale base a lo que estás hablando. El diablo no tiene oportunidad. ¿Sabe por qué, Antonio, Karina y todo el pueblo de Dios? ¿Sabe por qué el diablo no tiene oportunidad? Dígame por qué. Alaba la gloria de Dios. Dígame por qué el diablo no tiene oportunidad. Dígame por qué el diablo, esto es importante, porque el diablo no tiene oportunidad. Un aplauso para Cristo. Dígame por qué el diablo no tiene oportunidad. Dígame por qué el diablo, es que esto le va a ayudar en su vida. Dígame por qué el diablo no tiene oportunidad de arrepentimiento. Dígame por qué. Porque la Biblia dice que toda rodilla tendrá que arrodillarse ante la presencia y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya yo veo al diablo arrodillándose, diciéndole: perdóname, tú eres el Rey de Reyes. Y Jesús diciéndole: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te he conocido. Por esa razón él sabe que no tiene oportunidad. Hay dos cosas que no tienen perdón: el diablo no tiene perdón y sus demonios. Y la otra es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Aquel que se resiste a ser tocado por el Espíritu de Dios no está creyendo en un mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos debemos arrepentirnos. Pregúntame por qué. Porque la fe en Jesucristo naturalmente conduce al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de Adán hasta la época actual existe la necesidad del arrepentimiento en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Desde que se metió la serpiente, sedujo a Eva y Eva sedujo a su esposo. Por ende los dos son más que culpables, porque los dos desobedecieron al mandato de Dios, que era que de ese árbol no podían comer. Desde ese momento toda la humanidad necesita ir al arrepentimiento. Por ende, aunque tú estés aquí, aunque te congregues 7 días, aunque tú ores, aunque tú ayunes, aunque tú vigiles, tienes que ir al arrepentimiento, porque hasta que venga Cristo, esto es de gloria en gloria. Hoy estamos en el piso, pero mañana nos levantamos. Hoy pecamos, pero mañana somos perdonados. Alaba la gloria. Aleluya. Por eso la Biblia dice: y se humillará mi pueblo, escucha, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que Dios está buscando es arrepentimiento. Lo único que está buscando Dios es humillación.
Por eso, ¿cuál es nuestro preferido y más certero evangelista? Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia que cuando él comenzó su evangelio, lo primero que dijo: oigan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. La pregunta es: ¿por qué se predica de prosperidad? Si el que nosotros seguimos, el que es el Rey de Reyes, el que murió por la cruz del Calvario, en su momento humano dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos se acerca cuando Cristo venga. Pero también, si tú mueres en pecado, se acercó el reino de los cielos. ¡Ay, papá! ¿Entendió eso? Hay mucha gente que está claudicando porque Cristo más de 2000 años. Mi abuela, mi tatarabuela, mi abuelo, mi papá, todo el mundo me habló que Cristo viene, pero yo no lo veo. Es que tú no has entendido que hay dos maneras de que Cristo venga a tu vida, que es cuando Él venga a arrebatar la iglesia o cuando la muerte te canse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que automáticamente tú mueras, tendrás juicio. Juicio para lo bueno y juicio para lo malo. Irá para un lado de tormento o irá para una eternidad de paz y armonía. ¿Cuánto? Ay, papá. ¿Por qué no escapamos del pecado? Porque nosotros estamos pendientes al hombre y no a Dios. ¿Por qué no escapamos del pecado? Porque dejamos, oiga, ¿qué es lo que usa el diablo? A nosotros mismos. Lamentablemente, a nosotros es que el diablo no usa. Por ende, tú no tienes que estar mirando a tu enemigo mal. Tú tienes que entender que a veces está usado por demonios. La Biblia nos venga y nos manda que la oración rompe cadenas. Alaba la gloria de Dios. Por eso que Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, ellos oraron y fueron libres. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban mirando quién lo encarceló. Ellos sabían que era un enemigo que los odiaba. Los odiaba porque ellos eran íntegros. Los odiaba porque eran leales. Los odiaban porque eran obedientes. Los odiaban porque seguían el evangelio de Cristo. Aleluya. Poderoso Jesús. Ahora venimos a la tierra con un propósito. Aleluya. Hay mucha gente confundida, triste, en depresión y soledad, pero no ha entendido que ellos han venido a esta tierra para crecer y prosperar. Dios no ha traído a ningún ser humano para que se pierda. Dios ha traído a un ser humano con un propósito en esta tierra para que crezca y sea próspero. El problema es que nosotros nos demos dueños de lo que no nos pertenece. Si cuando usted entienda que la vida no te pertenece, ahí es que tú vas a buscar a Dios. Cuando tú entiendas que tú necesitas para comer de Él, ahí tú vas a buscar a Dios. Que aunque tú veas que levantes pesas, levantes piedras, sea el mejor constructor, sea el mejor técnico, sea el mejor persona inteligente en la computadora, en la ciencia, como quiera, sigue necesitando de Dios, porque todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Cuando el ser humano entienda que ya no vivo yo, va vive Cristo en mí, las cosas serán mejores, las pruebas serán más fáciles, las circunstancias serán más fáciles, las aflicciones serán muy fáciles. Cuando levanta la mano y adoran a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero este crecer y progresar constituye un proceso de toda la vida. ¿Cuánto dicen amén? Mientras estemos vivos, tenemos que querer crecer. Mientras estemos vivos, tenemos que querer, aleluya, ser prosperados. Aleluya. Porque aquí el único derrotado es aquel que nos oprime, es aquel que nos pone pensamientos negativos, es aquel que tú quiere que tú estés en el suelo destruido llorando. Pero más sin embargo, Cristo le dijo: si tú vienes a mí, escúchame bien, yo te doy la paz que el mundo no te puede dar. La mía es genuina, la mía es verdadera. Yo soy fiel, yo soy íntegro, yo soy leal. Yo te pido que sea íntegro, que sea leal, que sea obediente, porque yo lo hice primero que tú. Para que tú respires, yo fui leal. Para que tú respires, yo fui obediente. Eso me pone a mí a pensar cuando un padre le devenga un hijo lo que no cumple. Un padre le dice a un hijo ser respetuoso, pero él es un malcriado. Un padre le dice a un hijo no hable malo, pero él habla malo. Un padre le dice a un hijo tiene que trabajar para sustentar tu familia, pero más sin embargo es un vago que está en la casa y no produce. Así mismo dice Dios: yo no soy como esos hombres. Yo te digo que sea íntegro, yo te digo que sea leal, yo te digo que sea obediente. ¿Sabes por qué? Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo era leal, ya yo era
íntegro, que yo era obediente. Alaba la gloria de Dios. Escapa del pecado, que tú puedes. Vamos. Aleluya. Por eso que Pablo le dijo a los romanos, escúchame bien, que aquí sí el diablo estaba turbado cuando Jesús le dijo a los discípulos que al tercer día iba a resucitar, por ende que iba a regresar a buscar una iglesia que era vencedora, una iglesia que le pertenece. Te dije que el diablo se turbaba. Ahora el cristiano está un poco turbado, porque cuando vamos a leer la Biblia no comemos como un menú. Si tú eres un buen creyente y escudriñas la palabra, todo lo que dice la palabra es para recludirte, todo lo que dice la palabra es para que tú crezcas, todo lo que dice la palabra es para que tú seas un mejor creyente. Pero vino Pablo y le soltó esta bomba a los romanos y le dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, eso pone a pensar a cualquiera. Porque si le damos rewind a la Biblia, antes de Pablo soltar esa bomba a los romanos, ya Jesús había muerto porque Él murió por la humanidad. Él murió también por aquellos fariseos si se arrepentían. Él murió también por aquellos escribas si se arrepentían. El problema es que no fueron a lo que Él dijo: arrepentido, que el reino de los cielos se acerca. O sea que no importa lo que tú hagas, escúchame bien, no te dejes turbar por el diablo. No importa lo que tú hagas, dice la Biblia que todo corazón contrito y humillado que viene a Él no lo echa fuera. ¡Túrbate, diablo! Aleluya. O sea que el problema es que nosotros hoy en día, voy a coger de ejemplo, tengo una corbata, tengo un traje, pero todos los días estoy pecando. ¿Cómo así, hermano? Sí. Es que la Biblia no habla, y más adelante por la Biblia te lo voy a probar. Nosotros tenemos que entender y coger muy serio lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos, porque él no lo estaba señalando ni condenando. Él le estaba diciendo: oigan, si ustedes continúan en pecado, aunque Cristo murió por ustedes, aunque su preciosa sangre se derramó por ustedes, ustedes van a ser destituidos de la gloria de Dios. Por eso esta casa recibe este mensaje: escapa del pecado, escapa del pecado, porque Cristo viene. El final se acerca. ¡Woo! Aleluya. Pablo sabía que ellos pecaban por ignorancia. Alaba. Y así a veces hay personas que pecan por ignorancia, porque creen: ay, no, eso no es nada, Dios no es así, Dios no es religioso. Él no es religioso, Él lo que es íntegro, Él es lo que es leal, Él lo que es obediente. Él lo que le quiere recordar al pueblo es que su palabra dice que Dios no es hombre para arrepentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y la palabra dice que sin santidad es imposible agradar a Dios, que tiene que ser santo como tu Padre que está en los santos. Por ende, no diga que eso no es nada, no digas que eso es poquito. No le llame a Dios religioso, llámalo íntegro, llámalo leal, llámalo obediente, llámalo que fue un hombre que aunque era 100% Dios, caminó con fe. Todas de perder con Cristo, las tenemos todas. Pablo decía: ellos pecaban por ignorancia, ellos pecaban por debilidad. ¿Cuántos de aquí se han sentido débiles? Yo nada más. ¿Cuántos aquí se han sentido débiles? ¿Cuántos han tenido que predicar la palabra de Dios pasando por su peor momento? ¿Cuántos le han dicho a tus hijos: Dios es real, pero no tiene con qué darle de comer? ¿Cuántos le han dicho a sus hijos: Dios es real, pero no tienen un trabajo al momento? ¿Cuántos le han dicho a sus hijos que si te entrega a Cristo, aunque muera en pequeña edad, tú tendrás vida eterna? ¿Cuántos se lo han dicho? Y él dirá: ¿cómo es que mi papá me dice que Dios existe, pero no tengo que comer? ¿Cómo es que él me dice que Dios existe, pero no tiene un trabajo para regalarme en Navidad? Tú sabes lo que está pasando, que nosotros no podemos olvidar que si no instruimos al niño en su camino, como dice
Proverbios capítulo 22, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, no se apartará de él. O sea, tenemos una responsabilidad. Si no instruimos a nuestros hijos, si no instruimos a nuestros nietos, no te quejes, porque el diablo no está jugando, pero tampoco Cristo está jugando. Cuando levanta la mano y adora a Dios, esto es un juego de ajedrez que Cristo quiere dar a que mate. Aleluya. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que modelarle a nuestras esposas. Las esposas tienen que modelarle a sus esposos. Tenemos que modelarle a nuestros hijos. Pero también nuestros hijos tienen que modelarle a nuestros padres. Tenemos que modelarle a una sociedad. A una sociedad que está perdida, pero también una sociedad que está en Cristo. Por eso que dice que por su fruto los conoceréis. Pero ahí hay algo que me impacta. Es que Dios no quiere tampoco que tú señales tanto a tu hermano, sino que reprenda el pecado, pero también le dé la solución. Todo tiene solución para Cristo. Esto no es señalar el pecado y dejarlo que muera ahí. No, tú le tienes que decir: oye, pecate, pero arrepiéntete. Busca la presencia de Dios, que Él perdona. Un corazón contrito y humillado, cuando levanta la mano y adoran a Dios. Aleluya. Escapa del pecado. En la Biblia existe 2 versículos que nos comprometen. Peligrosamente nos compromete con esto que estamos hablando. Sobre que fueron los romanos. Pablo le decía que si seguían pecando iban a ser destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 7:20 dice: y que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, a la verdad no está en nosotros. Aleluya. Y esto le va a explotar la mente. Una de las cosas que Pilato hizo fue que él no supo usar su poder. Aleluya. Él decía: bueno, yo no veo en este hombre nada, yo no veo pecado en este hombre, pero había algo que él estaba haciendo mal, que no estaba utilizando bien su poder. Él tenía el poder de salvar a Jesús. Él no sabía que estaba predestinado para entregar a Jesús. Pero te quiero decir yo con esto, y quiero que impacte a tu vida, es que a veces usando el poder nosotros le fallamos a Dios. A veces nosotros, siendo demasiado bueno, más bueno que Dios, yo no sé si tú me estás entendiendo. Tú tienes que ser neutral, tú tienes que ser un balance. La Biblia dice que tú seas un sí y tú no seas un no. Alábalo si puedes. Y cuando tú sí es un sí, tú no es un no, ahí está Dios. Y más adelante te voy a explicar por la Biblia todo esto. El otro dice: no hay, hermano, lo dije al revés. Eclesiastés: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este es el evangelio. Reconocer cuando te equivocas. Yo siento, papá, yo no me creo el mejor predicador. Te acabo de decir, hermano, lo dije al revés. Aleluya. Es que Dios quiere que tú reconozcas cuando fallas y vayas al arrepentimiento. Eso te hace grande. Eso limpia tu corazón. Eso te hace mejor creyente. Eso hace que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Reconocer que yo siento, papá, reconocer que te equivocas. Solo perfecto es Dios. Somos un imperfecto siguiendo a Dios. Aleluya. Un aplauso para Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el pecado? Tenemos que reconocer que tenemos pecado. Ese es el más difícil. Hay gente en pecado como si nada. Hay gente que diciendo todo lo puedo en Cristo cree que está salvo. No. Aleluya. Hay que reconocer nuestros pecados. Un pecado es cuando yo le alzo la mano a mi esposa. Un pecado es cuando yo reprendo a mi hija sin mansedumbre. Un pecado no es ser obediente a mi pastor. Un pecado no es amar a mi prójimo. Alábalo si puedes. Estamos pendientes a la fornicación. Estamos pendientes al adulterio. Estamos pendientes a la matanza. Estamos pendientes a la mentira. Pero no estamos pendientes a la pequeña zorra, que son a la obediencia, a la integridad, a la lealtad y caminar por fe.
Llevo 4 años en esta casa, escúchame. Se predica de lo que se vive. Y si hay algo que yo me encanta de mi pastor, es algo que dice hace 4 años. Yo soy humano. Si Dios quiere que tú prediques, Él lo va a hacer, yo no lo puedo evitar. Si Dios quiere que tú vayas a las naciones, se va a hacer porque yo no lo puedo evitar. Lo que he visto es un hombre comprometido a la voz de Dios. Aleluya. Y nosotros como ovejas, cuando no nos sometemos a lo más mínimo de lo que esta casa diga, bueno, y Él está aquí y puede decir si yo puedo predicar sobre obediencia. Obediencia, escúchame bien, no es estar de acuerdo en todo. Obediencia es hacerlo porque se te ha requerido. ¿Cuánto levanta la mano de Dios? Obediencia es venir aunque no esté de acuerdo. Alaba la gloria de Dios. Eso es obediencia. Obediencia es orar por lo que Dios levanta. En este caso, Antonio. Porque que la Biblia dice, llora con lo que llora y sonríe con lo que sonríe. Porque si no hacemos esto, entra un problema grave que es la envidia. Aleluya, que más adelante estaremos hablando sobre ese puntito, la envidia. Aleluya, un aplauso para Cristo. ¿Me estás hablando opinión? No. Ser íntegro, leal, obediente y caminar por fe es un requerimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso te lo pruebo por la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos: párate ahí. Todo el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y ahora me puede seguir. Alaba. Pero nosotros en estos tiempos hacemos todo menos cargar la cruz. Lo seguimos con la cruz que la cargue Él. Lo seguimos solamente sabiendo que depositamos nuestras cargas en Él, pero no caminamos, no nos negamos a nosotros mismos. Queremos caminando con nuestra propia opinión. Parece que nosotros queremos escribir la Biblia. No, la Biblia ya está escrita. El último libro profético fue Apocalipsis. No existe más un libro que se pueda escribir. Por ende, aquí está todo el libro para caminar. Aquí está el libro que pondrá tu nombre en el libro de la vida. Aquí está el libro que te hará dar fruto. Aquí está el libro que tú tendrás para pelear con los diablos y los demonios. Aquí está el libro que te va a dar resistencia. Aquí está el libro que te va a dar poder. Aquí está el libro que te va a enseñar a reprenderlo en el nombre de Jesús. Y los amigos dirán: pero ¿cómo que lo puedo reprender en el nombre de Jesús? ¿Sabe qué? Dice la Biblia que todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que será atado en los cielos será atado en la tierra. Nosotros tenemos un poder incalculable. El problema es que no queremos escapar del pecado. El pecado no puede reprender. El pecado no puede hacer milagros. El pecado, tu nombre no estará en el libro de la vida. El pecado, irás para el lago del fuego. Escapa del pecado, dice el Señor. Bueno, un aplauso a Cristo. Aleluya. 2 puntos para explicar y vamos a profundizar qué es escapar en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué es pecado? Santiago dijo: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Den un aplauso a Cristo. Escúchame bien. Para tú ser lo bueno, no tienes que graduarte de Howard. Y no es el hermano de nosotros, no la universidad Howard. Ok, no tiene que ir a la escuela, tampoco tiene que venir tanto a la iglesia. Escúchame bien. Para tú ser el bien, yo te lo demuestro que tú lo haces estando en la carne. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien humilla a tu hijo, tú rápido quieres venir y defenderlo. Cuando alguien quiere jugar con tus habichuelas en el trabajo, lo primero que dice el impío es: con mis habichuelas tú no juegues. O sea, tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. Y la Biblia te está diciendo que el pecado es aquel que sabiendo haciendo el bien no lo hace, siempre quiere hacer el mal, no quiere obrar para el bien, no piensa, no piensa en el dolor ajeno, no piensa en que mis decisiones, mi forma de hacer las cosas pueden hacer caer a otro. Entiéndalo, en el mundo no nos pertenece, nosotros estamos en el mundo para hacer luz en medio de las tinieblas.
Entonces, porque yo pago mi carro, quiere decir que yo no puedo llevar a Luis al trabajo un día. Entonces, porque yo hice la compra de mi casa, no puedo ofrecerle a Yori que coma un pollo frito con arroz. No. Esto no consiste en lo que tú tienes. Esto consiste en ser un buen samaritano. Esto consiste en ser un buen creyente, en entender que en la obra de Dios se trabaja, que esto no es solamente orar, ayunar y vigilar, sino que hay que sembrar en la obra. Por eso es que la Biblia dice: aquellos que están interesados van a tener una corona en el cielo. ¿Sabe por qué? Por lo que hicieron en la obra aquí en la tierra. Juan dijo y describió el pecado como toda maldad. Todo el que está en el pecado siempre le brota la maldad. Pero a los que están arrepentidos, aunque hagan una maldad, el máximo, le digo a mi esposa que el que tiene el Espíritu Santo tiene 24 horas para... Dios mío, yo no sé si tú estás entendiendo. ¿Cómo puede ser que tú digas aleluya, gloria a Dios, alabe y venga el culto, si en 24 horas tú no sabes perdonar? Si en 24 horas tú no sabes pedir una disculpa. Si en 24 horas tú no sabes ir donde que esté necesitado y ayudarlo. Si en 24 horas tú no le hablas de la palabra de Dios a alguien, ¿cómo es que tiene al Espíritu, Dios mío, al Espíritu Santo? Bueno, ay papá. O sea que por eso es que el Señor dijo que es necesario que todos los hombres y en todas las partes del mundo se arrepientan. Eso me incluye a mí. Aleluya. Un buen predicador, cuando baja del altar, le dice: Señor, perdóname si maltraté a tu pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha dado la oportunidad de predicarle a sus hijos, de predicarle al pueblo de Dios, y yo tengo que tener palabras que no lo ofendan. Pero déjame decirte, por eso te hablé del dicho, que podría decir que este mensaje es como piedra, pero no es maná del cielo. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo que te redarguye, lo que te pone incómodo, viene de Dios. Lo fácil no se logra. Por eso que la salvación, aunque nos la regalaron, retenerla es difícil. ¿Sabe por qué? Porque hay que negarse a sí mismo. Hay que cargar nuestra cruz. Hay que seguir la huella de Jesús. Hay que ir al arrepentimiento. Hay que detestar el pecado. Alábalo si puede. Aleluya. Y es por eso que, como ya él sabía que en todos los rincones del mundo tienen que ir al arrepentimiento, y estaban pasando tantas cosas antes de él venir a comenzar su evangelio en la tierra, que lo primero que salió de su boca, y la Biblia lo dice claramente en Mateo capítulo 4 versículo 17, dice que de su boca, dice, y empezó a predicar: arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. No dijo ni buenas tardes, ni buenos días, ni buenas noches. Le dijo: arrepentidos, que el reino de los cielos se acerca. Dale un aplauso a Cristo. Escapa del pecado, aleluya. Aleluya. Pero él hizo algo impactante, en donde nos enseña a nosotros cómo escapar del pecado. Pero no solamente cómo escapar del pecado, sino cómo ser el instrumento para que alguien escape del pecado. ¿Cómo? Bueno, porque antes de él abrir la boca y decirle: arrepentidos, que el reino de los cielos se acerca, si tú escudriñas la vida, la Biblia, aleluya, él dio testimonio de él. ¿Por qué? Porque había alguien que dijo, que tuvo una revelación con el Padre, que le dijo: donde desciende la paloma, aleluya, ese es. O sea, él estaba lleno del Espíritu Santo. Comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer prodigios, comenzó a hacer sanaciones, comenzó a hablar con él. Alaba la gloria de Dios. O sea, modeló antes de decirle: arrepentido, que el reino de los cielos se acerca. Mírenme aquí, yo soy el reino, yo soy el reino, yo soy el reino. Aleluya. Amado, ¿y qué es arrepentimiento? Ya dijimos que era pecado. Dijo pecado, que Santiago dijo que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero también Juan dijo que pecado es toda maldad. La pregunta que es: ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es el medio que utilizamos para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús. Si esto fuera una clase y hubiera un llena blanco, yo sé que muchos dirían: repítemelo. Ese es el problema del pueblo.
que no están atentos a la palabra de Dios. Arrepentimiento es el instrumento que utilizamos para salir del pecado por medio de Dios, por medio de Cristo Jesús. Aleluya, porque solamente Cristo es el que perdona nuestros pecados. Aleluya, esto no es saber Biblia, porque aquí hay muchos que están de Génesis, aleluya, en el Antiguo Testamento hasta ahí, pero están confundidos, están en la ley. No, hay que vivir la gracia por entender que Jesús no vino a abolir la ley, sino que la vino a hacer cumplir. ¿Cuánto levanta la mano de Dios? Y aquí está un problema grave que va contigo y conmigo. Los pecados retrasan el crecimiento espiritual. Para yo ser un buen instrumento del Señor, tengo que apartarme del pecado. Pero Él sabe que llamó a un Pedro. Él sabe que llamó a alguien imperfecto. Pero por eso es que la Biblia, en vez de estar señalando a Pedro, entendamos que es el modelo a seguir. Que tú puedes ser lo que tú quieras, pero Dios te puede transformar por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado nos retrasa las promesas de Dios. Dios quiere darte cosas que no llegan por el pecado. Dios quiere bendecirte más de lo que tú crees que estás bendecido. A veces decimos, wow, qué bendición. No, mentira del diablo. A veces es el diablo acomodándote. Cuando Dios te da una bendición, tú brillas. Cuando Dios te da una bendición, tú prosperas. Pero escúchame bien, creyente, cuando una bendición viene de Dios, no te quita el tiempo de Dios. Alábalo si puedes. ¡Ay, papá! Bueno, se fueron los amén aquí. Cuando tú tomas una decisión, pero tienes que retroceder a lo que Dios dijo en tu vida, estabas en pecado. Por eso fue que tuviste que retroceder. Por eso que cuando tú eres infiel a tu esposa, aleluya, y pide perdón y vas al arrepentimiento, Dios obra y retrocede. Pero hay un problemita, que la confianza de tu esposa no es la misma. Así es mismo Cristo y nosotros los ministros tenemos que entender que cuando nosotros fallamos, te tienes que ganar la confianza, porque tú has fallado. Por culpa de tu pecado tuviste un retroceso en tu vida. Por eso tienes que trabajar ahora de escapar del pecado. Si tú corres duro, el diablo corre más. Pero hay alguien que te da la mano, que es Jesús, que te dice bien claro: en el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Aleluya. El arrepentimiento. Te dije que el pecado te estanca espiritualmente, te retrocede espiritualmente. Ahora el arrepentimiento permite progresos. Aleluya. El arrepentimiento permite que crezcamos. Aleluya. El arrepentimiento te hace un espiritual nuevo, porque valora lo que tenía y perdiste, y con lágrimas y dolor y sufrimiento, aleluya, y esforzándote día a día, dijiste: ¿sabe qué? Yo caí, pero tuve que pasar, tuve que ir al valle de los huesos secos, tuvieron que predicarme para que mis huesos tuvieran carne. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Tuve que pasar por el desierto y tuve que repetir lo que Jesús dijo: no solo del pan vivirá del hombre, y a tu Dios tú no lo tentarás. Y aunque nosotros no somos Dios, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y dijo dos cosas que te hacen poderoso y hacen que turbes al diablo nuevamente. Cosas grandes harán a mi nombre, más grandes de la que yo hice. ¿A dónde han dejado esa promesa, pueblo? Que aunque vengan pruebas, aflicciones, circunstancias, confía. Yo he vencido al mundo, te dice. Pero aún te dice que un corazón contristo y humillado yo no lo echo fuera, yo no lo niego, yo no lo rechazo. Y eso no aplica a nosotros, aunque seamos bautizados en las aguas, aunque nos congreguemos 7 veces, aunque 10 veces oremos, aunque nosotros vigilemos, aunque ayunemos, estamos propensos a caer. Te lo pruebo por la Biblia. La Biblia dice: mira, el que esté firme, mire que no caiga. Alaba, un aplauso para Cristo. Escapa, escapa.
Te hablé del tema, escapa del pecado. Te di la definición de lo que es pecado. Te hablé de la definición de lo que era arrepentimiento. Te dije, aleluya, lo que provoca el pecado retrasa tu bendición, retrocede hacia atrás, nunca va para el frente. Y un cristiano va hacia el frente siguiendo las huellas de Jesús. No retrocede, no suelta el arado, dice la palabra. Porque aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará a su tiempo. ¿Cuántos levantan la mano y adoran a Dios? Aleluya. Te dije que el arrepentimiento te hace progresar. El arrepentimiento hace que tú seas una criatura nueva en Cristo. El arrepentimiento hace que tú seas luz en medio de la tiniebla. El arrepentimiento hace que tú seas sal de esta tierra. Bueno. ¿Y qué no habla la Biblia de personajes que acabaron de ella? Vamos a aplicar lo que estamos hablando. Vamos a aplicar lo que estamos hablando. Escuche bien. El Señor dio este tema: escapa del pecado. Y si hubo alguien en la Biblia que escapó del pecado, fue José. ¿Cuántos lo saben? Yo no te vengo a hablar. Si estás pendiente al mensaje, escúchame bien. No te vengo a hablar de un soñador. Te vengo de hablar de alguien que fue íntegro, alguien que fue leal, alguien que fue obediente, pero sobre todo alguien que caminó con fe. José, dice la Biblia, que fue vendido por sus hermanos. Alaba la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué fue vendido por sus hermanos? Porque le tuvieron envidia. ¿Sabe por qué? Porque José demostró que era fiel a Dios, pero también a su padre terrenal. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que José, aleluya, le decía de la mala fama que tenía sus hermanos. Ay, papá. Mientras sus hermanos estaban demandando que él fuera fiel, mientras sus hermanos querían que fuera íntegro con ellos, mientras sus hermanos querían que sea obediente, porque él tenía 17 años cuando comenzó a apacentar las ovejas. Yo no sé si tú estás entendiendo. José decidió serle fiel a Dios y a su padre que a sus hermanos, lo cual tipifica, hermano, y significa que nosotros, aunque amamos a nuestros hermanos, no tapamos los pecados de nuestros hermanos. No tapamos las fallas de nuestros hermanos. La Biblia dice: no tapes el pecado, porque hace que tú te retrocedas, pero también que retrocedan tus hermanos. Bueno, ¿cuántos dicen gloria a Dios aquí? Aleluya. Dice la Biblia que Jacob, su padre, al ver un hombre tan íntegro, escúchame bien, cuando te hablo de padre e hijo, ten tu mente en el Padre Celestial y tú que eres su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Para que te pueda llenar de lo que Dios me estaba transmitiendo en este mensaje. A Jacob, a ver que su hijo era íntegro, leal, obediente y que caminaba por fe, aleluya, y algo bien claro, nunca se estaba quejando. Al ver eso, le fabricó una túnica de colores, y eso hizo que sus hermanos tuvieran más envidia. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: ¿por qué tanto con ellos? ¿Por qué tantos halagos con él? ¿Sabe por qué? Porque que ya estaba Satanás echando a los hermanos de José. Estaban diciendo: oye, pero ¿por qué a él sí, tú no? Lo que el diablo no le decía era que ellos eran unos charlatanes, que ellos no eran íntegros, que ellos no eran leales, que ellos no eran obedientes, ni estaban caminando por fe. Ellos estaban de pachanga en pachanga, ellos estaban dándole placer a la carne, ellos estaban de alborotoso. Mas sin embargo, José estaba apacentando las ovejas. ¿Qué estás haciendo tú en el reino de Dios? Estás orando por tus pastores, estás orando por los ministros de esta casa, estás orando por el pueblo perdido, estás orando por las almas. Es una pregunta, pueblo. Logran salir de José, lo venden a los ismaelitas, aleluya, como esclavo, y es transportado
aleluya, a Egipto. Pero ahí, aleluya, conoce a Potifar. Potifar, aleluya, era un hombre observador. Dice la Biblia y me enseña que Potifar era observador, porque rápido vio en José un hombre que todo lo que tocaba lo prosperaba. Y así mismo es que su pastor le dice: por tu fruto lo conoceré. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene fruto es obediente. El que tiene fruto ama a sus hermanos. El que tiene fruto se somete sin preguntar por qué. Así era José. Todo lo que tocaba prosperaba. Y Potifar dijo: bueno, este esclavo no puede ser. Este ahora lo haciendo mayordomo de mi casa y de todos mis bienes. O sea, trataron de matarlo, lo tiraron en una cisterna vacía. Aleluya. ¿Qué importa aquí los sueños? Los sueños eran revelaciones para ¿cómo se dice? Para convencer a los impíos, que eran los faraones más adelante. No, lo más profundo de José era su integridad, era su lealtad, era su obediencia, era su fe en que él sabía que había algo negativo dentro de sus hermanos. Aleluya. Y de esclavos, ahora es mayordomo de la casa de Potifar y de todos sus bienes. Y dice la Biblia que todo marchaba bien. Dice la Biblia que todo lo que José hacía allí era próspero, producía en los campos. Todo era bonito, muamá, cuchi, cuchi, como dice. Todo era impecable. Y el diablo dijo: bueno, quise matarlo, lo dejé solo en una cisterna, lo vendo como esclavo, pero lo ascienden como mayordomo. Ahora este hombre todo le va bien. ¿Qué hago? Es que el diablo está turbado. El diablo está buscando cómo derrotarte, cómo hacerte caer. Y dice la Biblia que se levantó la esposa de Potifar y le dijo: quiero que duermas conmigo. Ay, Dios mío. ¿Qué hombre puede resistirle a una mujer hermosa? ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las egipcias eran mujeres preciosas, mujeres de buen color de ojo, mujer delgada, fina. Ay, Dios mío, que tú la veías como majestad y decirle: José, quiero que duermas conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo hace lo que sea por seducirte. Hace lo que sea para que dudes. Hace lo que sea para que deje de ser íntegro. Hace lo que sea para que no sea obediente. Hace lo que sea para que no camine por fe. Bueno, alaba la gloria de Dios. Y esta mujer acostumbrada a tenerlo todo, porque el mismo Potifar, si tú lees bien, era un mandón de esa mujer. Potifar hacía lo que esa mujer quería. Esa mujer tenía ya el espíritu de Jezabel adentro. Esa mujer nació para destruir tanto el reino de Potifar y a todo lo que era alrededor de él. Y dice la Biblia que cuando se sintió rechazada, comenzó a gritar: auxilio, 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 me quieren violar, me quieren tocar. Bueno, y el pueblo, como siempre, camina por vista y no por fe. Y el pueblo, como no tiene discernimiento, siempre cae en la garra del diablo. No tuvo discernimiento que José había dado, que todo lo que tocaba prosperaba. Ahora había algo que no podíamos dejar. Él le dijo bien claro a ella, antes de dejar su ropa en sus manos y salir y escapar del pecado y correr del pecado, él le dijo algo bien claro: a mí se me dijo que todo lo que prospere aquí, que todo lo que toque lo haga prosperar, y que todo estaba al mando de todos sus bienes. Déjame decirte, tú no eres bien de Potifar, tú eres su esposa. Tú mereces, Dios mío, tú mereces respeto, tú mereces que yo me incline ante ti. ¿Por qué? Porque en esos tiempos inclinarse era una forma de respetar. No era inclinarse como si estuviera adorándola. Él le quería hacer entender que él no era pertenencia, ella no era pertenencia de Potifar. José estaba claro. Estaba claro que tenía que permanecer íntegro. Dios mío, ¿y qué estaba haciendo José? Rechazando algo hermoso, pero él estaba rechazando
el pecado, estaba escapando del pecado en repudir a esa mujer, pero también me llama la atención de que era fiel a su amo, aquel amo que lo sacó de la cárcel, aquel amo, perdón, que lo sacó de los calabozos, que lo sacó de la cisterna, aquel que lo sacó de la esclavitud, aquel que reconoció que Dios caminaba con él. Él decía: hay algo más grande que Potifar que yo no puedo fallar. Si este pueblo me puso de mayordomo, porque yo todo lo que tocaba prosperaba por medio de Jehová, pues entonces yo no puedo pecar, yo tengo que escapar. Y dice la Biblia que esa mujer se quedó con la ropa en la mano. José escapó, José corrió. Quiero buscarte el versículo, como lo dice, antes de continuar. Segunda de Timoteo 2:22. Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: huye. O sea que José estaba aplicando Biblia. Huye del pecado. Por eso que donde beben alcohol tú huyes. Por eso que donde están hablando mal de tu pastor tú huyes. Por eso que donde están hablando mal de tu hermano tú huyes. Por eso que cuando están hablando mal del jefe de tu trabajo tú huyes. Tú tienes que huir porque eso es pecado. Aprende a ser agradecido como José. Aprende a ser íntegro como José. Aprende a ser leal como José. Aprende a ser obediente como José. Aprende a caminar con fe, Dios mío, como José. Escapa del pecado. Pero dice la Biblia que una vez más el mal venció. Y dice que este hombre ofendido lo mandó a encarcelar. Y el diablo le dijo: bueno, aquí lo volví a traer donde lo puse, en prisiones, en soledad, en donde yo pueda retener lo que Dios quiere hacer con ese hombre. Es que José era peligroso. José era peligroso en la mano de Dios, y el diablo lo sabe, y así cada uno de ustedes es peligroso en la mano de Dios. El problema es que ustedes no lo creen. El problema es que usted cree que están derrotados, cuando somos más que vencedores en Cristo. Llega a tu casa y reprende, unge tu casa ahora, ponga tu matrimonio en oración, ponga a tus hijos, que Dios te dará la victoria, te sacará de la cisterna. Aunque te encarcelen, te va a sacar de la prisión, porque todo lo que tú prosperes será bendecido por Jehová. Porque aquí todo el mundo dice: oye, como dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios mío, bueno. Y dice la Biblia que lo encarcelaron. Pero dice la Biblia que todo el que ama a Dios obra para bien. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de la tiniebla. Y aquella cárcel dijo: viene la luz en tanta oscuridad, viene la luz alrededor de tanta tiniebla. Yo siento la presencia de mi amado. Aunque el diablo hizo una jugada en contra de José, dice la Biblia que este hombre llamado José se ganó el aprecio del encarcelero. Y sabe lo que hizo Dios: lo puso al cargo de los, bueno, lo puso al cargo de los presos. Satanás y el Espíritu de Dios combatiendo por alguien que sea íntegro, alaba, que sea obediente, que sea leal, pero sobre todo que camine por fe. Cuando el diablo vence, es alguien que gana, que se queda de leal. Cuando el diablo vence, es alguien que queda, que no es íntegro. Cuando el diablo vence, es alguien que no es obediente. Cuando el diablo vence, es alguien que no camina por fe. Pero si tú eres íntegro, si tú eres leal, si tú caminas por fe, pero sobre todo si tú eres obediente, no hay diablo que pueda con la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es íntegra, es legal, es obediente y camina por fe. Alaba la gloria de Dios. Y José, aleluya, comenzó a interpretarle unos sueños, pero yo no voy a hablarle de un soñador. Esa historia, lo más profundo no son los sueños, es la alta integridad,
obediencia y fe de José. Repita conmigo: integridad, lealtad, obediencia y fe. Si tú caminas en integridad, si tú caminas en lealtad, si tú caminas en obediencia, si tú caminas en fe, tu libro estará escrito en el reino de los cielos. Yo no soy adivino, es lógica. La palabra de Dios lo dice. Y para terminar con la historia de José. José, aleluya, llega, aleluya, a ser la mano derecha del faraón. Interpretando estos sueños se ganó la confianza del faraón. El faraón dijo: yo no puedo tener a alguien preso, aleluya, que tenga ese respaldo de Dios. Pero en la historia hubo un traicionero, aleluya, que era, aleluya, poderoso Jesús. Santo, se me fue, poderoso. El copero, un aplauso para el pastor que está predicando conmigo. Panadero y el copero lo traicionaron. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo que voy es que José no estaba poniendo la vista en el panadero. José no estaba poniendo la vista en el copero. José incluso no estaba poniendo la vista en el faraón. José estaba poniendo la vista en aquel que dejó que su hermano lo tirara a una cisterna. José estaba poniendo la vista en aquellos que lo vendieron como esclavo. José no estaba poniendo la vista sino en aquel que permitió, aleluya, que aquella mujer lo acusara falsamente. José estaba poniendo la vista en aquel que estaba permitiendo que él fuera a la cárcel. José estaba poniendo la vista en aquel que estaba permitiendo, aleluya, que llegara a los palacios. ¿Sabe por qué? Porque toda una historia tiene un principio, pero también si tiene a Cristo tiene una final feliz. ¿Sabe por qué? Porque José, al convertirse en la mano derecha de su padre, demostró lo que nos falta a nosotros, el perdón. ¿Sabe por qué? Porque pudo perdonar a su hermano, pudo perdonar a su padre, incluso los alimentó, los ayudó, los llevó al reino. Él no tuvo maldad en su corazón. Satanás no pudo entrar, aunque tuvo oportunidad para poder. Ay, Dios. Aunque tenía oportunidad de entrar en el corazón de José, él no lo permitió. Y nosotros, porque nos hacen la guerra en la iglesia, ya queremos dejar a Cristo. Aleluya. Porque perdemos el trabajo, ya queremos dejar a Cristo. Aleluya, porque estamos enfermos, ya queremos dejarle a Cristo. Pues entonces tú no estás siendo como José, íntegro, leal, obediente y caminando por fe. Un aplauso para Cristo. 2 puntos y termino. Había otra historia. Sansón decidió quedarse y no escapar. Esta es contradictoria, porque Sansón, aleluya, que fue levantado para ser, aleluya, el hombre que iba a libertar a su pueblo, él lo que estaba pendiente era la falda de las mujeres, aleluya, y él quiso quedarse y cayó en la garra de la seductora Dalila. Pero ¿qué es lo que está pasando? Aleluya, que él se convirtió en un juguete en el mano del diablo. José no permitió ser un juguete en la mano de Satanás, pero Sansón, él sí permitió ser un juguete de Satanás. Hoy yo te solto en esta mañana: no seas un juguete de Satanás. Levanta la mano y adora a Dios. Tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre. Aleluya. Santo. Pero también a los jóvenes quiero que usted sepa que usted también tiene que escapar, aleluya, del pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Pablo le dio un consejo a Timoteo. Le dijo: oye, de tus pasiones juveniles. Usted tiene que entender que la herramienta más poderosa que tiene el diablo es tu carne, son tus deseos, tus pasiones. Oye, joven que me escucha, no te rindas, no te rindas. El tiempo de Dios es perfecto. Todo llega a su tiempo, todo obra para bien. Sé fiel como José, sé íntegro como José, sé leal como José, sé obediente como José. Alábalo, que mucho lo he repetido. La pregunta es: ¿dónde están los fieles? ¿Dónde están los... Dios. Gracias, Padre. Te hablé de uno que escapó, José. Te hablé de otro que no quiso escapar, Sansón. Te hablé de otro que escapó, que fue Timoteo. Con este voy a cerrar. Escucha bien. El rey David, ¿en qué lo vamos a poner?
¿Escapó del pecado o no escapó del pecado? Si vas profundamente al mensaje, si no estás hablando con el del lado y estás pendiente al mensaje de Dios, a la reverencia de la palabra de Dios, vas a entender que este mensaje tiene conexión. ¿Sabe por qué? Porque el Pablo sí escapó del pecado. ¿Cómo? Porque cuando dice la Biblia que él pecó con Betsabé, él fue al arrepentimiento. Y te vengo hablando lo que era el pecado, y la manera de escapar del pecado es el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Él fue al arrepentimiento. Cuando el profeta Natán fue ante él aceptó la corrección. Dijimos que el que confiesa el pecado y va al arrepentimiento prospera. ¿Sí o no? Eso hizo David. Ahora, David hizo algo que compromete al pueblo. Él pudo escapar del pueblo. Y escúchame bien qué hizo David. David, un momento en la Biblia, quiero parafrasear contigo. David, un momento en la vida, en la Biblia dijo: te entrego la corona, aleluya, que me diste, que significa que fui escogido por ti. Te entrego la onda y las piedras que utilicé para matar a aquel gigante, que significa que estuviste conmigo. Te entrego la espada que le corté la cabeza a Goliat, que significa tu poderío. Te entrego, aleluya, el palacio que me diste, todas las concubinas. Te entrego todo lo que me diste, toda la riqueza, con tal de una cosa. David le dijo: yo te entrego todo, con tal que me devuelva el gozo de la salvación. Y es que hay gente que tiene, aleluya, que arrepentirse del pecado. Aquí hay gente que tiene que decir: Padre, te entrego mi casa, te entrego mis hijos, te entrego el trabajo, te entrego mis bienes, con tal de que me devuelva el gozo de la salvación. Póngase de pie y dele gloria a Dios. Ay, papá, gracias Espíritu Santo. Gracias Dios. Levante la mano el que quiere el gozo de la salvación de Dios. Levante la mano el que ha entendido que sigue siendo pecador. Levante la mano el que entiende que tiene que ir al arrepentimiento. Alaba la gloria de Dios. Hoy aquí se está predicando: escapa del pecado, que hay una guerra espiritual. El diablo no te quiere, el diablo te odia, el diablo te posiciona en cosas cómodas. Alabanza ser